Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Versículo primero. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿Por cuánto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reino, envió sus príncipes Ben-Hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá,
y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramón de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: Así ha dicho Jehová: Con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: Sube contra Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: Subid, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: He visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat:
¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás, y lo lograrás. Anda, y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas, y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de las tierras las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis un lugar de hombre, sino un lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades,
en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno.